Desde Managua, Nicaragua, a partir de este momento, presentamos La voz espírita de Nicaragua, a través de Radio El Pensamiento, en los 880 en AM. Bienvenidos a su programa, La Voz Espírita de Nicaragua. Con el propósito de divulgar las enseñanzas de los espíritus de verdad, enviados por nuestro Señor y Maestro Jesús de Nazaret. Unas nuevas y complementarias revelaciones, por los espíritus, de parte de Dios, a la humanidad entera, con el valioso propósito, único, de guiar, corregir y aclarar las dudas, de los misterios después de la muerte, que el hombre no ha podido resolver. Misterios que son revelados en los 5 libros codificados por el profesor Allan Kardec. Libro de los Espíritus, Libro de los Mediums, Libro del Evangelio según los Espíritus, Libro El Cielo y el Infierno y el Libro La Génesis. Los espíritus son ángeles que han hablado para dar luz donde antes había oscuridad. Al fin el velo es quitado, con estas revelaciones, de los espíritus superiores, verdaderos, enviados de Dios de la nueva era. Ya con ustedes, La Voz Espírita de Nicaragua. Muy buenos días amigos oyentes y videntes de su programa La Voz Espírita de Nicaragua. Sean todos bienvenidos a un programa más. El día de hoy tenemos acá pues al hermano Pedro Pablo Cárdenas y el hermano Leonel Quintero, que son los panelistas de este programa, los que llevan la voz hablante, y bueno, nuestra audiencia que siempre ya a esta hora están preparadas para sintonizar este programa. El tema de hoy se llama unos aspectos importantes sobre de la doctrina espírita. Adelante, hermano. Buenos días, estimada audiencia. Antes que nada vamos a iniciar este programa haciendo una oración de apertura para agradecerle a Dios Padre Todopoderoso la oportunidad que nos da el día de hoy de estar en este momento en esta radio, en Radio El Pensamiento, del doctor Alan Teflalba, a quien agradecemos también, para compartir aspectos importantes de la vida. Abordaremos este tema a fin de expandir nuestras conciencias, y para lo cual le pedimos a Dios Padre que nos envíe a sus espíritus, ángeles, amigos, protectores y mentores de este grupo y de la radio también, para que todo lo que aquí digamos sea dicho en pleno orden divino, para gloria tuya, Señor, y confort de la humanidad. Así sea. Así sea. Bien, el tema de hoy es bastante interesante, acerca de los conceptos, de las vivencias de la doctrina espírita en Nicaragua. Y queremos autofelicitarnos porque estamos cumpliendo un año de la Voz Espírita en Nicaragua. Aquí nacimos con un hermano que ya viaja por el Oriente Eterno, que ha pasado al mundo de los espíritus, hermano Benjamín, y pues aquí estamos cumpliendo un año, hermano Pedro, sí, ¿verdad? Con dificultades, luchando, bregando, con esperanza, y solamente nos mantiene aquí en esta cabina pues el ánimo que nos han dado todos nuestros seguidores, nuestros oyentes, y la venia de nuestro hermano director Alan Teflalba, quien pues ha estado siempre aconsejándonos, guiándonos con su experiencia para que mantengamos el programa y mantengamos la paciencia, porque en algunos momentos uno pues se desespera porque mira que hay muchas desavenencias, pero bueno, tenemos aquí a un maestro como es el licenciado Alan Teflalba, quien desde largo nos ha aconsejado, y desde cerca también, pues porque él como un maestro del periodismo nos ha llevado
por esta labor magnífica. Y ahora pues aquí Modesto con nosotros, que verdaderamente ha sido también un pilar bastante fuerte. Modesto García, un hombre polifacético en el arte y en el conocimiento del deporte rey en Nicaragua, béisbol, fútbol en vivo. Bueno, Modesto es un maestro también del deporte. Así es que nos autocomplacemos y también felicitaciones a la audiencia que ya tiene un año también de estar con nosotros, hermano Francisco Javier Arao, al hermano, todos los hermanos pues, que nos siguen en las redes sociales. Tenga con usted el micrófono, hermano Pedro. Bien, el día de hoy traemos como propósito abordar los aspectos más sobresalientes que aquí hemos mencionado, hemos traído a la palestra en los diferentes programas que hemos realizado. Como son, por ejemplo, bueno, antes que nada tenemos que repetir que la doctrina espírita es la ciencia que estudia el origen y destino de los espíritus, tanto encarnado como desencarnado, y su relación con el mundo corporal. Y también aborda, además de los aspectos científicos, aborda la filosofía ético-moral basado en la enseñanza de los evangelios, la enseñanza primitiva original que nos dio el Maestro Jesús de Nazaret. Y en base a eso existen muchas obras de las cuales hemos hecho uso para traer los diferentes temas, y siempre hacemos referencia a las obras como son la del Pentateuco, de la doctrina espírita, que componen 5 libros básicos, como son el libro de los espíritus, el libro de los medios, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. En esos 5 libros está el estudio realizado y basado en experiencia de las comunicaciones mediúnicas obtenidas a través del proyecto que se inició en 1850 en París, Francia, dirigido por el maestro profesor Allan Kardec, quien fue encargado para realizar lo que se le ha llamado la tercera revelación. Esa tercera revelación, como la misma viñeta nos dice, al estudiarla, al conocer básicamente la enseñanza del Maestro Jesús y lo básico de la espiritualidad, podemos nosotros introducirnos y abrir diferentes ventanas del conocimiento espiritual, puertas y ventanas del conocimiento espiritual, a fin de obtener explicación sobre muchos enigmas, misterios que a la fecha a la humanidad les ha inquietado y que le ha formulado diferentes preguntas, inquietudes, y que no le ha permitido conocer, interpretar, saber cuál es el sentido correcto de la vida, el sentido de las cosas que ocurren, la que nos ocurre a diario, nuestra vida como individuo y como grupo, como familia, sociedad y mundo, que hasta la fecha antes de 1850 había estado velada
porque la humanidad no estaba preparada aún. Pero ya a estas alturas, en el siglo XX, ya la humanidad ha obtenido una madurez espiritual e intelectual, científica, suficiente para poder entender todo lo que quedó en alegorías, en parábolas, lo que quedó escrito en la Biblia, del mensaje del Maestro Jesús. Si es así, que a pesar de que existen cantidades de aspectos que forman parte de nuestra cultura occidental, tanto en los países de Europa como América en general, y principalmente la cultura cristiana en general, nos ha formado, como decíamos, costumbres, culturas, de la forma en que se realiza o para realizar o expresar nuestra creencia. Es así que un grupo de cristianos practicamos el cristianismo haciendo uso de métodos antiguos y copiados de otras culturas, tratando de hacer el mejor esfuerzo, el esfuerzo más efectivo para mejorar nuestro entendimiento espiritual y evitar mayores desatinos en nuestras vidas, como son, por ejemplo, decíamos, el cristianismo, por ejemplo, para citarlo, se ha dividido en diferentes líneas, donde cada quien le da más preponderancia a un aspecto que otro. Pero se tiene que saber ya a estas alturas de que las formas en que se realiza una creencia, en que se practica una creencia, una religión, es secundario y hasta terciario aspecto de lo que a esa doctrina o a esa religión se refiere, por cuanto el contenido del aspecto ético-moral, del aspecto propiamente espiritual que están en los evangelios, no es para cualquiera poder extraerlos. Requiere de bastante conocimiento extraerlos de ahí y poder ponérselo a la mano, al alcance, a las personas que no tienen esa capacidad, esa oportunidad de poder acceder a esa información, a ese evangelio, a esa enseñanza. Por eso traemos hoy este tema que hemos llamado los aspectos más sobresalientes que la doctrina espírita aborda, como son, por ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, de ciertos criterios que forman parte de la práctica religiosa. Como les decía, la doctrina espírita no es religión, aunque tomando correctamente el conocimiento de ella, se puede hacer una práctica religiosa mejor. Pero no es religión, es filosofía, es ciencia, y lo que trata es de mejorar, darle herramientas ético-morales a las personas en base al conocimiento, a la información correcta de la vida. Por ejemplo, sabemos que en la vida todo lo que ocurre obedece a principios que se dividen en dos partes, espirituales y principios, podemos decir, materiales. Como lo decíamos en las clases anteriores sobre el libro de los espíritus, que nos decía que el cosmos está formado, la creación en total está formado por dos elementos principales, que son el espíritu
y la materia, que eso es lo que existe en toda la creación. Y un tercer elemento es el flujo cósmico universal, que es, digamos en dos palabras, la manifestación tangible y efectiva permanente de Dios Padre en cada uno de sus hijos, de sus criaturas, de todo lo que existe. Entonces, conocer eso es fundamental. Eso es lo que está compuesta en la parte visible, la parte material que nosotros conocemos. Pero detrás de eso está una realidad, un principio, un mundo completamente diferente, que es el espiritual, que es el que sostiene, que es la inteligencia divina que sostiene todo lo creado y todo lo que funciona, aunque el hombre lo haya hecho, porque el hombre hace funcionar sus aparatos, sus herramientas, en base a un conocimiento que proviene de la inteligencia, y esa inteligencia proviene de la fuente universal que es Dios. Sabiendo eso, podemos decir de que es importante tomar en cuenta entonces los verdaderos aspectos de la vida, de los verdaderos aspectos que atañen al crecimiento espiritual, elementos que se deben considerar como verdaderos para conocer realmente la vida como es. Se nos ha dicho de que existe, ¿verdad? No vamos a decir que solo en el cristianismo, porque todas las religiones obedecen siempre a un mismo Dios, por lo tanto son solo expresiones diversas de lo mismo. Que existe un pecado original, y ese pecado original es el que ya marca antes de que nazca un ser humano en esta orbe, en esta parte del mundo. Ya viene marcado mental e intelectualmente por ese dogma, vamos a decirlo, por ese aspecto que se menciona siempre, el pecado original, y cuyo origen es explicado de una forma alegórica y muy sencilla en las primeras páginas de la Biblia. Pero en base a los estudios que se realizan y que han compartido el plano espiritual con el mundo corporal, el mundo físico, el mundo como nosotros, o sea, la tierra, los humanos, lo que vivimos, existimos y tenemos en este momento nuestro ser en estos lugares. Entonces, el pecado original como tal realmente es la ignorancia. Ese es el pecado original. Y nuestros primeros profesores, guías espirituales, corporales que tuvimos, humanos, nos dijeron de una manera ingenua, dado el mismo nivel ingenuo que teníamos en aquel entonces cuando fueron elaboradas las primeras páginas de la Biblia. Igualmente que en las otras religiones, ese origen es similar, con ciertos aspectos diferentes, pero todo es lo mismo. Por lo tanto, el pecado original nos marca porque somos espíritus que traemos ya el sesgo, la inclinación hacia la maldad, producto de la ignorancia. Entonces, el verdadero origen de nuestras dificultades es la ignorancia. ¿Y cuál será entonces, y por qué se señala eso? ¿Cuál será entonces el antídoto? Muy bien, dejar de ser ignorante. Y para dejar de ser ignorante es preciso tener la disposición, el interés, la conciencia de que a medida que somos menos ignorantes, podemos manejar mejor nuestras vidas y perjudicar menos nuestras vidas y la de los que nos acompañan en esta vida. Igualmente tenemos otros aspectos, otros términos, como por ejemplo redención de pecados. Pecados, ¿qué es pecado? Pecado es una infracción que comete una criatura racional
con un grado espiritual determinado como los humanos, ¿ya? En contra de la ley de Dios. Ese es el pecado. ¿Y quién redime eso? Nadie redime eso. Solamente el hechor, el culpable, el que realiza eso. Nadie va a venir con una varita mágica, ni nadie vendrá, ni ha venido a quitar pecado a nadie, ni con indulgencias escritas y pagadas de la antigüedad. Entonces, conociendo esa realidad de que las infracciones cometidas por nosotros son como las deudas pendientes con nuestros acreedores, las cuales que tenemos que ponernos al día, pagarlas. Porque ¿qué pasa cuando no podemos cumplir con un compromiso de pago? Hay artículos donde hay una medida coercitiva, de apremio inclusive, y hasta de cárcel. Entonces lo mismo, la vida hace lo mismo con nosotros. Eso es apenas un aspecto, una forma en que la ley de Dios, el principio divino, opera en nuestras vidas. Y lo hemos entendido de esa manera y nos hemos dejado o aceptamos eso, aceptamos ese aspecto, ese concepto de pecado original y de otra cosa, porque nos conviene. Es que alguien me redimió mis pecados, entonces ahora ¿qué pasa? No, nada de eso. O sea, el pecado o la infracción o la deuda espiritual con Dios, nadie la puede borrar sino uno mismo. Eso es lo que queremos nosotros mencionar. Se habla también de infierno y purgatorio. Se habla también de paraíso. En la doctrina espírita se dice que nosotros mismos ejercemos, vivimos en el momento que determinado, en un momento determinado, que la misma ley, principio divino, así lo determina. Podemos vivir en un infierno o en un paraíso. Entonces, ¿de qué cosa es el infierno y qué es el paraíso? No son lugares físicos, no es una montaña, no es un lago, no es un jardín, no es nada de eso. Son condiciones, son estados anímicos, son estados psicológicos, psíquicos, estados de conciencia, se le dice, en que la persona se siente culpable o satisfecho por lo que hizo. Porque si hay algo que a nosotros no nos falla nunca, como hijos de Dios, es la herramienta principal y la presencia de Dios en nosotros, que es la conciencia. Esa conciencia no para de señalar nuestros errores, y lo dice claramente. No para de hacernos sentir ese error que cometimos, no solamente de darnos cuenta. O sea, todos sabemos las faltas que hemos cometido, las infracciones graves o leves que hemos cometido, ¿verdad? Y por lo tanto, somos nosotros mismos, tomando conciencia de esa realidad, lo que vamos a corregir esos errores, esas deudas las que tenemos que pagar, tenemos que ponernos al día. Entonces, el paraíso es un estado de conciencia, un estado anímico, en que la persona puede estar en condición como ser humano, como espíritu encarnado, como nosotros los que estamos acá, o espíritu desencarnado, o sin el cuerpo físico, simplemente con su cuerpo espiritual y su periespíritu, su envoltura espiritual. ¿Ok? En esas dos condiciones podemos nosotros experimentar el paraíso o el infierno. ¿Y qué es el purgatorio? El purgatorio igualmente se le dice, la palabra viene de purga. ¿Y qué se purga? Se purga los desechos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se purga? Se purga condena, se dice, ¿no? Ok. Pero ¿cómo se purga esa condena? Primero tomando conciencia.
porque la misma conciencia se lo señala, tomando, aceptando, abriéndose a esa realidad, aceptando la culpa. De esa manera uno reconoce y pide clemencia, pide perdón, pide fortaleza, pide dirección, pide sabiduría para corregir eso. Entonces, hay muchos términos que se utilizan en nuestras creencias populares y en nuestra creencia occidental cristiana que se han modificado y se han quedado petrificados en el entendimiento que se le dio en la antigüedad. Pero todo concepto, como todo en la vida, es evolutivo, es cambiante. Todo obedece a la ley del progreso, todo cambia. Y es así que cuando el Maestro Jesús llega a la tierra, nos trae una enseñanza diferente a las primeras del Génesis, la primera de Moisés, la primera enseñanza de Moisés. Es así que él viene ya con un método diferente y trata de explicar lo mismo, las leyes, los principios divinos, las faltas o pecados, ¿verdad? Nuestras condiciones psíquicas o psicológicas de conciencia, que pueden ser lo que llamábamos el infierno o el paraíso, o sea, la alegría, la felicidad o la tristeza o la depresión. Lo hizo él señalando en base a parábolas, por ejemplo, usando alegorías. ¿Qué son alegorías y parábolas? Las alegorías son símbolos que representan algo, como por ejemplo, a la justicia la podemos representar por una balanza sostenida por una persona. Una estatua que sostiene una balanza, eso representa la justicia. Pero esa no es la justicia es otra cosa que ya nosotros conocemos a esta altura. Entonces, así como esa es una enseñanza, para explicarlo, un principio. Y es así que luego, al no entender esa figura alegórica, que es una alegoría, lo tomamos como un hecho concreto. Y es así como muchos utilizamos imágenes, estatuas, símbolos, como parte de nuestra creencia. Pero la verdad es que nada de eso necesitamos cuando tenemos a Dios en nuestro corazón conscientemente, porque siempre lo tenemos. Recordad que el Maestro decía, no hace falta ir a un templo para conectarse con Dios. Ve a tu aposento, al lugar más solitario, en privado, y allí dirígele tu oración. Entonces, ahí está la explicación del Maestro de ese principio de conexión permanente que existe entre la fuente universal, que es Dios Padre, y nosotros. Y esa es la manera, por ejemplo, en que también Él nos dice, nos habla en Juan 14, 12, o sea, versículo 12. Él habla sobre que hay personas que pueden hacer muchas cosas como Él dice, y muchas cosas harán como yo, y mayores que las que yo hago. ¿Será eso una broma que nos da Jesús, un Maestro divino? No hace bromas, afirma verdades, principios. Y eso no lo hemos creído. No lo hemos creído como Pedro, que quiso caminar sobre el agua, no creyó. Es un ejemplo que nos da ese discípulo de nuestra debilidad. Y todo se debe a que no entendemos realmente el principio, el mensaje que está de fondo. Lo que verdaderamente nos va a permitir cambiar nuestra realidad, nuestro entendimiento, el control que verdaderamente podemos tener de nuestras vidas. El hermano Modesto, ¿alguna pregunta? No, hasta ahí estamos bien. O sea, está bien explicado todo lo que está diciendo, ¿verdad? Es importante cada paso que se vaya dando en lo que es este tema, aspecto sobresaliente de la doctrina espírita. Y esto es bueno porque nuestros oyentes van aprendiendo y van entendiendo el objetivo de este programa La Voz Espírita de Nicaragua. Así es. Sí, pero hermano, ahí sería explicar en la simiente del pecado original.
¿qué entendemos por pecado original? Porque como quien dice, en un principio, si estamos hablando de pecado original es porque en un principio todo el mundo vivía sin pecado. Todo el mundo vivía limpio, vivía en amor, en armonía con el universo mismo. Porque Dios es armonía. Para aquellos sonsos que no creen en Él, yo les preguntaría cómo, si no existiese esa fuerza tan superior y tan fuerte, ¿cómo es que sostienen los planetas en el espacio? ¿Cómo es que no chocan unos a otros como los carros chocones? ¿Cómo es que no hay tantos accidentes como hay acá en Nicaragua? Aquellos que tal vez chocan a diario. ¿Cómo es que, de dónde vienen aquellas personas de que de repente no han sido educados, como mencionaba el hermano, en algunos aspectos, y tiran basura por todas partes, estando y aún conscientes de que están contaminando el ambiente y contaminando la sociedad? Como en algunas urbes aquella cantidad de humus intoxica el ambiente. ¿Cómo es que la humanidad hoy está con el medio ambiente luchando? El mismo Trump dice que eso es mentira, que eso es invento, de que la naturaleza, la tierra misma se encarga de purificar todos los gases que emanan todas las grandes industrias, que por eso él se va a retirar de contribuir a esa limpieza del planeta. Y entonces, ¿de dónde procede el pecado original? ¿Qué es el pecado original? ¿Es acaso la tentación de la manzanita que le tocó la serpiente a Eva? ¿O el engaño que Eva tuvo el engaño que Eva tuvo a Adán, haciéndole caso a la serpiente? ¿Qué es el pecado original, hermano? ¿Y cómo usted considera que consideramos nosotros el espiritismo? ¿Cómo considera en los albores de la creación el espíritu? Bien, como decía, esto está ligado a una realidad. Los principios, independientemente que los conozcamos, que sepamos cómo operan, existen. Igualmente que existe el principio, por ejemplo, de la fuerza de gravedad en todos los planetas del universo, que es proporcional a su masa, cada una de ellas. Eso es un principio, una ley física que todos los físicos, todos los científicos conocen. Entonces, cuando hablamos de pecado original, se remonta la mente a los primeros días de la humanidad, que se hace referencia, donde se suponía había unos seres, digamos, superiores, más bien, seres puros, ¿verdad? Pero esa pureza, valga la redundancia, esa pureza es prácticamente, es como hablar de una meta a seguir, a alcanzar al inicio del proyecto, porque realmente la pureza se alcanza, se obtiene, pero no se pierde, porque entonces no es pureza. Entonces, ¿por qué decimos eso? Eso obedece al principio de la ley del progreso. También hay una ley que se llama ley de evolución, por lo cual significa de que todo va hacia adelante, todo va progresando, ¿verdad? No hay retroceso en nada. Lo que aparentemente es retroceso es una mala interpretación de esa ley. Es lo que se llama algo, digamos, apariencia, ¿no? La apariencia. ¿Okay? Porque todo va hacia adelante. Entonces, se dice de que, miren bien, existe la afirmación que parte de la Biblia, y es algo que en aquel entonces tenía sentido, pero que en la actualidad no tiene ningún sentido, de que haya venido el género
el género femenino a atentar al hombre, eso es algo muy alegórico, muy irresponsable, para decirlo en una sociedad donde generalmente a la mujer, al género femenino, no se le apoya, vamos a decirlo así, no se le apoya como se debe apoyar. Y la mujer igualmente ya trae un esquema en su mente, porque la misma sociedad, desde que va creciendo, se la va formando, que no puede ser capaz de hacer las cosas similares o ponerse a la par de cualquier varón, ¿verdad? Y por lo tanto no lo logra. Pero ya hay mujeres, y son incansables cantidad de mujeres en todo el mundo, en toda la historia, que han demostrado de que eso realmente, cómo es realmente la vida, de que sí pueden hacerlo. Entonces, por eso es que es importante la aclaración de esa parte de la Biblia, porque, o sea, todos somos asusados, todos somos influenciados por los espíritus, por el plan espiritual, para hacer bien las cosas o para hacerlas mal. Está bien, pero el responsable de tomar la acción es la persona que decide hacerlo. Y eso es como la explicación de cómo es que se da, digamos, la relación entre el plano espiritual y el plano físico. Esa es una explicación de esa. Pero no existe, o sea, por el hecho de que Adán o Eva, ¿verdad? Los dos, pues vamos a decirlo, independientemente que uno haya iniciado y el otro haya seguido. El hecho de que ellos hayan cometido un error, una desobediencia, no va a marcar al resto de la creación. Eso no puede ser. La puede influenciar, pero no va a marcar. Por lo tanto, el pecado original lo tenemos cada uno de nosotros en el momento de que hacemos la misma acción que hace Adán y hace Eva, porque siempre lo hacemos. Eso que ocurre y todos los días lo hacemos, independientemente que esté Adán o Eva a la par, independientemente que estemos en pareja, hermano, pero siempre lo vamos a hacer por ignorancia. Eso le mencionaba. Sí, hermano, pero muchos dicen de que nosotros tenemos el pecado original desde que nacemos. ¿Qué tan cierto es eso? Eso es lo que trato de explicar. No hay pecado original desde que nacemos. Porque cuando nosotros venimos al mundo, es cuando hemos tomado la decisión de venir a resarcir los daños que hemos cometido en la existencia anterior. Quiere decir que Dios reafirmó eso que usted está diciendo, porque dice: dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos, pero al mismo tiempo dice que los pecadores, el fornicario, el adultero, el borracho, no entrarán al reino de los cielos. Por eso, pues, alguien me decía ayer, fíjate que el bautismo, voy a entrar y dejarlo que crezca, que cuando él tenga razón, pues que se bautice y que él vea dónde se va a bautizar. Entonces, sí, pues, sí. Porque, pero él dice de que de ellos es el reino de Dios. Y el pecador no entra al reino de Dios. Es que siempre esas son alegorías también, o sea, son figuras que se utilizan como herramientas para explicar el contenido de un mensaje. Por ejemplo, cuando en la Biblia dice de que dejad que los niños vengan hacia mí, porque como dice, de las personas o de los espíritus que son como ellos, es el reino de los cielos. Ahí está poniendo de manifiesto la pureza que tenemos en ese momento en nuestra mente física al momento de crecer. Y es más, antes de eso ni siquiera sabemos hablar. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar todo un proceso, repetir todo el proceso que la misma humanidad ha repetido desde que se manifestó en la tierra hasta la actualidad y seguirán pasando. ¿Para qué? Para aprender de cada una de esas etapas. Entonces, el niño representa pureza y el borracho, por el contrario, que es un adulto, ya tiene que ser adulto para ser borracho, representa la impureza. Entonces, no puede entrar al reino de los cielos un espíritu que tenga una condición de un borracho. ¿Qué es un borracho? Una persona distraída, desconectada de la presencia de Dios, conectada con el vicio y toda una serie de cosas sin valores, porque primero le apetece más o
o le da más importancia a la bebida para tomar y todo lo demás. Ya lo conocemos. Entonces, esa persona irresponsable con todos esos defectos no puede entrar al reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos a todo esto? El reino de los cielos, lo volvemos a repetir, como el paraíso, es un estado de conciencia. ¿Cuál es el estado de conciencia? Un estado de conciencia como el de Jesús. Si nosotros realmente conocemos a Jesús y observamos y reflexionamos, meditamos cómo Él actuaba en cada una de las cosas que están descritas en los evangelios, nosotros tenemos la guía infalible de cómo actuar nosotros, cómo comportarnos, cómo pensar, cómo tomar decisiones, cómo actuar en determinadas situaciones engorrosas. Entonces, ¿pero qué pasa? Nos olvidamos de eso, no lo creemos, no le creemos. Es más, acuérdense que Él decía, inclusive en el mismo capítulo 14, en otro versículo, dice que yo he estado con ustedes y no me han conocido. Yo estoy con ustedes y les he hablado y no me han conocido. No han conocido al Padre. El Padre ha estado con ustedes y no lo han visto. Entonces, allí está escrito de esa manera. Obviamente Él se lo dijo de otra forma, más sencilla quizás, pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no creemos que eso que Él dice es real. Pero por el contrario, ese es un principio el que está diciendo Él. Ahí, ¿cuál es el principio? Es que el que logra la pureza está con el Padre, y como Él hace las cosas perfectas como lo hacía Jesús, entonces es como que si estamos viendo al Padre. Entonces a eso se refiere esa cosa. O sea que, y qué cosa más interesante, que ahí mismo en ese capítulo, en el 12 ya dice, en el versículo 12, que el que cree en Él, el que lo ama, hará esas cosas que Él hace y mayores. No solamente es una promesa, es un exhorto, es una forma de impeler al cristiano, a la persona, al creyente, de creer en las cosas que Él dice, de analizar, de aceptar, de asimilar esa enseñanza y ponerla en práctica para obtener el resultado que Él nos manda a decir. Por lo tanto, a ver, vamos a decir, existen, como decía el hermano, accidentes, y existen también acciones, digamos, de robo, de asesinato, porque una persona asesinó a X persona, por razones que sean. Un amigo puede ser un amigo nuestro, nosotros nos cargaremos con ese pecado. ¿Es lógico eso o no? La ley física, que es imperfecta, del mundo, castigará ¿a quién? A los amigos, a los familiares o al hechor, una vez que ya lo tiene o una vez que lo haya conseguido apresar. La lógica nos dice que no. Si esa lógica nos dice que no es así, que nosotros no vamos a pagar ese pecado, esa infracción, ese asesinato, esa falta. Por lo tanto, en las otras cosas tampoco. Adán y Eva son dos figuras alegóricas que representan al ser humano. Y como tal pueden representar quizás una raza, pero no a toda la humanidad. Pero sí en su ser, en su simiente, representan a toda la humanidad. Entonces, como ellos actúan, así actuamos diario. Y en la medida que nosotros hagamos ¿qué? Lo contrario de lo que ellos hicieron, en la medida que nosotros obedezcamos las leyes, las reglas. Las leyes que el mundo hace son las copias imperfectas de la ley de Dios, de los principios divinos de Dios. Por ejemplo, de la causa y efecto, de la ley causa y efecto. ¿Cómo se manifiesta eso? Bueno, si yo le pego un golpe al vehículo que va adelante, yo tengo que responder por ese golpe. Además de que voy a reparar mi vehículo. Eso es causa y efecto. No lo hago. ¿Qué pasa?
me viene una demanda. ¿Y qué pasa si dejo pasar todo eso y no respondo? Se pone peor, se agrava la situación y el pago va a ser mayor. Entonces, por eso en algún momento el maestro nos decía, ve y antes de ir a orar al templo, ponete al día con tus deudas, ponete al día con la amistad que debes de tener con tu hermano, con tu amigo. Una pregunta, entonces, hermano, ¿cómo consideramos nosotros en la doctrina espírita, en otra pregunta, sí, Jesús verdaderamente vino a redimirnos a la humanidad del pecado? Porque yo escucho ahí de que como que toda la cantidad de esos accidentes que usted está mencionando, la cantidad de personas que a diario violentamos las leyes y los principios del Creador, le estamos dejando como que él dice, no, si ya Jesús me redimió, me cargó con mis pecados. ¿Es cierto eso, que él lava los pecados o él redime los pecados? Bien, se parte siempre de un punto determinado para afirmar eso. Se dice de que antes de que viniera Jesús, el mundo vivía en tinieblas y todo lo demás. ¿Okay? Una vez que Él viene con su pasión y muerte y todo lo que pasó, que no tenía que haber pasado, pero que también tenía que haber pasado por la misma ley, dado el proyecto, el objetivo del proyecto que Él traía, el proyecto espiritual. Él es apresado y asesinado en esas condiciones que ya conocemos, ¿verdad? Y ocurren muchas cosas en el plano espiritual, en el plano y en la humanidad y todo lo demás. Okay. Pero realmente cuando la gente dice, o al inicio, en un inicio se dijo que Él redimió los pecados, además que es una gran mentira, es algo alegórico, es algo como quien dice, Él viene a hacernos reflexionar, a poner, digamos, como se dice en derecho, ponerle los puntos sobre las IES, ¿verdad? Y todas esas cosas. A hablar de cosas diferentes. A enseñar el camino. A enseñar el verdadero camino, exacto, hacia la evolución correcta, hacia la perfección de la humanidad. Entonces, cuando alguien quiso decir eso, lo dijo de otra manera y otro lo interpretó de otra manera. Lo quiso decir de que de esa manera vamos a ser menos falibles, menos imperfectos, siguiéndolo a Él, porque Él mismo lo decía: si ustedes me aman y ustedes realmente me aman, van a hacer todas estas cosas. Primero van a creer, y si van a creer van a hacer estas cosas y más. Es que ahí está el punto de partida, ahí está la clave, y por eso es importante ver muchos aspectos. Y cuando siempre se lee un versículo, no se concentren en el versículo, lean todo el contexto en que se da ese mensaje, porque Él estaba hablando en el capítulo 14 de Juan, habla Él sobre de que Él ya va a partir, de que Él los va a dejar, de que Él va a enviar, de que ellos no van a quedar solos, va a enviar a un consolador. Todo eso lo dice en el capítulo 14. Y dentro de eso habla, en el versículo 12, habla ya sobre de que las personas que hagan las cosas que Él dice y le creen y lo aman, harán cosas mayores que Él. Entonces eso no es una mentira, es una realidad basada en los principios de causa y efecto, de principio de la ley de la evolución, principios de la ley del progreso, y sobre todo porque somos inteligencia. La palabra espíritu significa inteligencia, y somos capaces hoy de no entender una cosa, pero mañana o al momento después sí la vamos a entender, porque somos sabiduría, somos inteligencia, somos capaces de serlo. Siempre decimos nosotros en el espiritismo que cuando fuimos creados sencillos, ¿verdad? E ignorantes. ¿Qué significa? Sin ningún conocimiento, sin ninguna herramienta, sin ninguna propiedad espiritual. Pero en ese momento comenzamos a bregar en nuestra existencia y vamos acumulando conocimiento, herramienta y todo. Y es allí donde nosotros después, cuando ya logramos tener, ser un espíritu
con conciencia, que conoce los principios de causa y efecto y todo lo demás. Cuando ya sabemos de que si hacemos un mal, vamos a recibir otro mal y todo lo demás. Entonces, de ese momento comienza a funcionar el libre albedrío, y el libre albedrío trae como pago, ¿verdad? El hacernos, el obligarnos como parte de la ley a cumplir con la parte que corresponde a la ley de causa y efecto, o sea, a atender el efecto de las causas que generamos. Hermano, ¿no será que en ese libre albedrío que usted está mencionando ahorita, se me vino una idea, algún espíritu me dijo preguntarle a tu hermano ahí, en el libre albedrío, en la sociedad en que nos movemos en este planeta Tierra, porque sabemos que la humanidad está disgregada por todo el universo. La humanidad está disgregada por todo el universo, que es lo que los oyentes deben de entender, de que no somos solos aquí en este planeta tan chiquito como es la Tierra, comparado con la cantidad de inmensidad que es el infinito universal, planetas que tienen hasta 1500 veces tal vez que el tamaño más grande que la Tierra. Entonces la pregunta es, aquí nosotros como espíritus encarnados en este planeta, Modesto, Leonel de la Cruz, Pedro Cárdenas, cada quien, uno de nosotros tenemos un libre albedrío. Modesto, él puede salir de aquí, de esta radio, y decide ir a tomarse su cerveza. Usted puede tirarse su arroz con camarones. Yo puedo ir a enamorar a una chica, o ir a hacer otras travesuras ahí por la calle. Entonces, en ese libre albedrío, usted no cree de que la sociedad, como estamos impregnados de bien y de mal, entonces es ahí la necesidad de la educación que usted hablaba hace un rato, porque ¿qué sería el libre albedrío? Que cada quien haga lo que le place en este plano de vida. Sería un planeta, haríamos del planeta un caos, cada quien haciendo lo suyo, cada quien haciendo lo que le dé la gana, unos violando niñas, otros violando niños, otros botando basura donde les dé la gana, otros contaminando, otros enfermando, unos decapitando, otros bombardeando lugares donde hay ancianitos, viejitas, niños. Entonces, ¿qué se necesita? La educación, y se necesitan los guías, y se necesitan los maestros, como el Maestro Jesús bien enseñó. Él fue en un momento enojado también, cuando sacó a todos los mercaderes del templo por ese libre albedrío que muchas veces nos confunde y nos hace perder la cabeza. Entonces creemos que la humanidad necesita de esos grandes líderes con esta instrucción que traemos nosotros como espíritas acá, a decir que no hay tales que ya toda la humanidad está redimida de pecado, sino que se necesitan mentes probas, mentes preclaras para dirigir la humanidad. En un momento Moisés lo hizo, hasta cometieron muchos errores ahí, enfrentando pueblos contra pueblos, cananeos contra los ismaelitas, los otros contra los otros. Esas cosas deben de acabar, y eso se sucedió por lo que usted está diciendo, en aquella humanidad incipiente. Hoy hemos logrado trascender a otros planos de existencia, conocer la luna, por ejemplo. Aparentemente, no vemos que siguen yendo a la luna, pero nosotros no deberíamos vivir en la luna, deberíamos de vivir en el planeta Tierra y estar conscientes que en la medida que nosotros nos cultivemos, nos eduquemos y comprendamos cuáles son esos principios que usted trajo hoy aquí a colación, los sigamos divulgando y enseñando, hermano. ¿Qué opina usted? Bien, el libre albedrío, como estaba mencionando, es, digamos, la capacidad que tiene cada espíritu de hacer lo que crea conveniente. Se dice que con el libre albedrío ni Dios se mete. De allí nosotros tenemos ya la respuesta a lo demás. Ahora, usted decía que si hacemos uso del libre albedrío, tal como lo estamos explicando,
las cosas se van a pasar a peores. Creo que ya estamos en esa condición. Realmente la gente, conociendo que existe el libre albedrío o no, hace uso de él desde el momento en que se tiene raciocinio, desde el momento en que se tiene la inteligencia consciente. Recuerda que hablábamos que al inicio el espíritu es simple e ignorante, o sea, no tiene conciencia, no tiene inteligencia, o sea, todo eso lo va desarrollando a medida que va evolucionando. Entonces, pero al llegar al punto en que el espíritu tiene raciocinio, se diferencia del animal, por eso, por su inteligencia, por su intuición desarrollada y todo lo demás, él ya tiene la capacidad de cogenerar situaciones en su mundo, de modificar su vida, de perfeccionarla o desmejorarla. Entonces, ese libre albedrío es prácticamente la autorización que da Dios Padre Todopoderoso a cada uno de nosotros para que hagamos lo que tomemos a bien, lo que queramos hacer, pero no sin pagar las consecuencias que eso trae. Eso es así, ese es un principio. Se dice en la doctrina espírita lo siguiente: la siembra es libre, mas la cosecha es obligatoria. Nosotros podemos sembrar en cualquier terreno, en cualquier lugar, cualquier ámbito, cosas desagradables, pues eso vamos a cosechar, cosas desagradables, y como toda cosecha va a venir aumentada, ¿verdad? Nosotros sembramos un grano de frijoles y nacen 20 o 10 al menos en cada matita. Asimismo, esa planta nos demuestra en la realidad cómo opera la ley de causa y efecto, cómo opera en conjunto la ley de la evolución, del progreso, la vida, cómo se manifiesta. La vida se manifiesta perfectamente, pero ¿quién la modifica? Quien la modifica todo somos nosotros, como hemos modificado este mundo, como tenemos en la actualidad este mundo en guerra, ¿verdad? Porque ese libre albedrío nos lo permite, pero todo eso trae consecuencia, toda esa siembra que estamos haciendo, de la cual estamos obteniendo a la vez siembra y cosecha, más adelante vamos a cosechar eso mismo que estamos sembrando: guerras, enfrentamientos, discriminación. Todo eso lo vamos a cosechar, sea que uno lo dirija, sea que 20 lo dirijan, todos tendrán que cosechar en algún momento dado, cuando la ley lo que corresponda, todo lo que se ha hecho. Igualmente el bien, igualmente. Por eso es que todo obedece a los principios. Y el Maestro Jesús lo decía en palabras comunes, y en parábolas, y en alegorías, porque era la forma de explicar de una forma más sencilla, para que la mente de aquella humanidad le entendiera. Pero hoy estamos ya preparados para entender cosas y hacer realidad lo que Él dice. Cosas iguales o mayores a las que Él demostró hacer, nos hizo en aquel entonces. Recuerden cómo es curar a los enfermos, resucitar a los que aparentemente estaban muertos, consolar a los afligidos, ¿verdad? Una serie de cosas, hacer el bien, todo eso. O sea, todo eso que Él hizo y mayores. Ese es el mensaje de hoy. Le agradecemos mucho. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por los favores recibidos el día de hoy. Hoy ha sido en este cumpleaños de la Voz Espírita de Nicaragua esta ponencia acerca de tus principios, en donde nosotros no cuestionamos tu creación ni tus principios, sino únicamente reflexionamos para que nosotros como espíritus encarnados busquemos verdaderamente el camino, nos encaucemos al camino de aquel ser tan lleno de sabiduría que tú nos enviaste acá como el Maestro Jesús, y nosotros pues únicamente nos proponemos hacer de este programa y de hacer que llegue a la humanidad estos pensamientos, estos ideales que son construir una gran patria a nivel planetario donde exista una sola bandera
y esa sola bandera debe de ser la bandera del amor. Que así sea. Así sea.